hablar de cuándo se proporciona el cambio en terapia. Entonces, al principio de la clase, yo les empecé explicando que entre un 30 y un 40% de los clientes cambian en la primera y en la tercera sesión de terapia. Y en la primera y tercera sesión de terapia es donde se crea, es donde ya en la tercera sesión ya puedes medir el nivel de la relación terapéutica que existe. De ahí también les conté que entre la cuarta y la séptima sesión hay un cambio, entre un 50 y un 60% de los clientes cambian entre la cuarta y la séptima sesión. Y entre los 6 meses de terapia semanal mejoran el 75% de los clientes, y a más de 100 sesiones, más o menos el 80% de los clientes. Y que estos números no tienen nada que ver con el modelo teórico ni con las técnicas aplicadas en sesión. Entonces, ¿a quién habíamos llegado? Entonces, primero, quiero que tengan claro que ningún modelo teórico supera a los demás en términos genéricos. ¿Okay? Todos parece ser que tienen beneficios y que tienen sus propias ventajas de acuerdo a ciertas técnicas y ciertas problemáticas, pero en términos genéricos no hay ninguno que supere a los demás. Se ha medido por diseño de investigación y no hay ningún tipo de diferencias. Se ha visto en momentos de la medida, tampoco ha habido ninguna diferencia. Se ha analizado los años de publicación de las diferentes investigaciones y no se ha encontrado ningún tipo de diferencia. Las diferencias más o menos son el 1%, que no excede para nada lo que pasaría al azar, ¿ok? Entonces, la conclusión general es que todas las formas de psicoterapia funcionan para determinados clientes en determinados momentos de la terapia. Y como se encuentra eso, y como estamos en la era en que ya no es el modelo teórico ni las técnicas, sino más bien empezamos a pensar como terapeutas y como psicólogos, lo que tenemos que hacer es investigar los factores comunes, lo que tenemos en común como terapeutas, a pesar de que el modelo teórico es distinto. ¿Ok? Y se ha encontrado, estos son los resultados genéricamente que se ha encontrado a través de una serie de investigaciones. Primero, el 40% del cambio se atribuye a los factores extraterapéuticos. Eso quiere decir que influye la severidad del trastorno, influye cuán severo es el trastorno, influye la motivación con que el paciente viene a terapia, influye la capacidad de relacionarse que tiene el cliente, la capacidad de relacionarse consigo y con el otro, influye la fuerza del ego, la fuerza de su ser, influye también la disposición psicológica, la credibilidad de la psicología, la credibilidad de la terapia, influye también la habilidad de detectar un problema, ¿okay? que el cliente tenga un nivel de insight. En los niveles de insight, los niveles de capacidad de reflexión también parece que influyen, y los estilos de personalidad parece que también influyen. Y una variable bastante importante también es el apoyo social que tiene, la fuerza del apoyo social que tiene a su alrededor. Entonces, estos factores terapéuticos aproximadamente nos dicen el 40% del pronóstico del cambio del cliente. Y los que yo les pongo en rojo es porque son los que como terapeutas podemos intervenir. Entonces, nosotros podemos potenciar la motivación que tiene el cliente en la terapia. Nosotros podemos potenciar la capacidad que tiene de relacionarse consigo mismo y con nosotros y con el otro. Nosotros podemos ayudar, podemos intervenir en eso. Podemos intervenir en la fuerza del ego, podemos intervenir en cuán capaz y hábil se siente de sí mismo, de su propio cambio. También podemos intervenir en la disposición psicológica, explicándoles sobre la terapia, explicando cómo lo válido que es empíricamente, explicándoles sobre las investigaciones que existen. También podemos ayudarle a generar un pensamiento crítico, reflexivo, ¿okay? Una forma de experimentar la vida de manera reflexiva, significativa.
También podemos potenciar la fuerza del apoyo de la red social. Podemos ayudar a la persona a generar grupos mayores con más fuerza de apoyo, o aunque sea facilitar este proceso. ¿Okay? De ahí los factores comunes, que es la relación terapéutica, explican el 30% del cambio de terapia. Es decir, los factores terapéuticos y los factores comunes explican un 70% del cambio. Y la técnica y el efecto placebo explican un 30%. La técnica explica el 15%. La técnica son los procedimientos concretos que usan cada modelo terapéutico. Y el efecto placebo es la credibilidad que tiene la persona sobre las técnicas. Y eso explica un 15-15, un 30%. ¿Ok? Entonces la conclusión es que el cambio depende del paciente y no tanto del terapeuta ni de la técnica, sino lo que realmente contribuye al cambio es el cliente, no qué intervención hiciste o qué tan bien manejaste la técnica que utilizaste. Y podemos concluir, el psicólogo es un facilitador del proceso de experiencia del cliente, pero es el cliente el que tiene este proceso. ¿Ok? De ahí las variables que contribuyen a un buen pronóstico de terapia. Entonces tenemos variables del cliente, tenemos variables del terapeuta y tenemos variables de la relación terapéutica. Entonces lo que sabemos es que las personas que han generado mayores investigaciones, mayores cambios, son personas jóvenes, son personas con facilidad de hablar, son personas inteligentes, de existencia, exitosas. Se sabe que el nivel sociocultural medio alto, diagnosticadas como neuróticas, ¿okay? Entonces no psicóticos, por ejemplo, hay menor variedad de cambios, sino la neurosis, ¿okay? También sabemos que las variables del cliente que se relacionan con cambio es que tengan un locus de control interno, ¿okay? Que se consideren que el cambio va desde sí mismos, desde el interior de sí mismos, ¿okay? Y que tengan elevadas expectativas de autoeficacia, que consideren que lo pueden hacer, que van a ser efectivos en esto, que van a trabajar y que va a ser duro, pero que lo van a lograr. También es súper interesante que se conciben a sí mismas se conciben a sí mismas cuando tienen el síntoma fuera del ideal. Y esto, por ejemplo, es diferente en trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, la persona con la sintomatología se considera en su imagen ideal. En cambio, las personas que consideran que el síntoma la aleja de su ideal, parece que contribuye, una variable que contribuye al cambio terapéutico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, trastornos también, el mismo ejemplo, trastornos bipolares en fase maníaca. Las personas con trastornos bipolares en fase maníaca les gusta ese estado. Es un estado que les acompaña, que les gusta, que les hace sentir que están empoderados de sí mismos, que están enérgicos, que tienen muchísima energía. Y el bajón después de la fase maniática es lo que realmente es muy doloroso, y ahí es cuando muchas veces llegan a terapia. Pero en fase maníaca casi nunca llegan a terapia, están en el mejor momento de su vida, entonces están cerca de su ideal. Lo mismo en los trastornos de conducta alimentaria, la persona cuando está en un peso debajo de su índice de masa corporal, se siente que está y que ha llegado a su ideal. ¿Ven? Las variables del terapeuta, también hay variables del terapeuta importantes. Por ejemplo, el terapeuta tiene que tener un bienestar emocional, y para potenciar un bienestar emocional es muy importante, por ejemplo, ser muy bien supervisados. Si tienes dificultades con ciertos pacientes, siempre estar en constante supervisión. También hacer tu propio trabajo terapéutico, tú ser paciente, tú también elaborar y tú también trabajar en asuntos que han sido difíciles en tu vida, ¿ok? También se puede ver que es importante poseer un sistema de valores y de constructos similares al de tu paciente. No digo que tienes que pensar como tu paciente, pero parece que se inclina más a los cambios cuando el cliente y el terapeuta tienen valores similares. De eso muchas veces no se va a dar, pero cuando se da parece
que contribuye. Lo que también lo que nos hace es esto, cuestionarnos de que cuando tenemos valores y diferencias tan profundos entre cliente y terapeuta, a lo mejor sería importante también pensar en que a lo mejor la persona que debe ser atendida por alguien que esté inclinado hacia las perspectivas del cliente. Compartir sus creencias acerca de las causas y tratamiento del trastorno, entonces compartir objetivos en común de cómo ha sucedido la problemática y de cuáles son los objetivos que tenemos en la terapia. Y las variables del terapeuta evaluadas por el paciente, cuando el paciente evalúa qué variables del terapeuta considera que generan el cambio, lo que contestan es que les gusta que el terapeuta tenga la capacidad de ayudarle a entender a sus problemas, la capacidad de animarle a practicar gradualmente el enfrentamiento con las situaciones problemáticas. Entonces, lo que parece que les gusta que el terapeuta tenga una capacidad de enfocarse, de guiar y de mantenerse en momentos dolorosos del paciente y de ayudarle a mantenerse para transformar, para elaborar, para reflexionar en el sentido que tienen estas problemáticas, ¿ok? Y cuando el terapeuta tiene la capacidad de fomentar la autocomprensión, que la persona se autocomprenda a sí misma. Entonces, cuando hacen investigaciones y le preguntan al paciente qué es lo que tú consideras que atribuye al cambio, qué variables de tu terapeuta consideras que atribuyen al cambio, dicen la capacidad de ayudarme a entender mis problemas, la capacidad de animarme a enfrentarme a las cosas más difíciles de mi vida y la capacidad de fomentar la autocomprensión. De acuerdo a la relación terapéutica, lo que dicen es que lo que es importante es que existen acuerdos entre paciente y terapeuta respecto a los objetivos de la terapia, acuerdos de que existen entre paciente y terapeuta los métodos aplicados en terapia, que existan comunalidades en cuanto a los métodos que se aplican en terapia y que siempre existan las condiciones facilitadoras de Rogers. Carl Rogers era un terapeuta humanista, el primero que habló sobre la relación terapéutica, y no solo eso, además es el primero que filmó sus terapias y no estudió solo pre y post, lo que pasa pre-terapia con cuestionarios y lo que pasa post-terapia, sino es el primero que incluye en la investigación de psicología lo que se llama la investigación de procesos, de microprocesos terapéuticos, es decir, todo lo que pasa en el intermedio. Voy a estudiar cada segundo de la terapia para saber qué es lo que pasa en el proceso terapéutico. ¿Ok? Y es el primero que introduce este concepto de relación terapéutica que tiene que ver con el respeto, la confianza, la comprensión mutua, la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Entonces sabemos que las variables de la relación terapéutica están más relacionadas con el cambio del cliente que cualquier técnica utilizada, ¿ok? Y que no es la relación terapéutica en sí mismo, evaluada tanto para el paciente como del terapeuta, sino sabemos que es la relación terapéutica evaluada por el cliente lo que contribuye al cambio, lo que realmente está relacionado con cambio terapéutico. Sabemos que entre la segunda y la tercera sesión, entre la segunda y la tercera sesión, la fuerza de la relación terapéutica explica ya un 30 o un 45% de la varianza total del resultado del cambio. Y que esto es súper importante, que evaluar la relación terapéutica en las primeras sesiones predice mejor el éxito de la terapia. Entonces, el evaluar y el estar conscientes de que esto es importante, la relación terapéutica, la relación que yo tengo con el cliente y la relación que él tiene conmigo es indispensable. Y quiero evaluar lo que está pasando, quiero ver lo que está pasando entre nosotros en las primeras sesiones para asegurarme que la terapia continúe y que tenga un proceso benéfico para la persona.
Ok. De ahí las técnicas que se correlacionan o no con el éxito de la terapia. Entonces sabemos que las técnicas relacionadas con resultados positivos está la focalización, está el fomento de la independencia del paciente y está el fomento de la capacidad reflexiva del paciente. Y de las técnicas que no están relacionadas con resultados positivos, no porque no sean buenas, eso es importante, sino que no hay una diferencia significativa estadísticamente, son las afirmaciones exploratorias destinadas a clarificar, a indagar, lo que hablábamos en las anteriores clases, que hay estas preguntas para clarificar, para indagar, para enfocar, ¿ok? La respuesta a reflejos del terapeuta, ¿ok? Y la focalización en el aquí y ahora, no estamos seguros todavía si atribuyen de manera significativa, con diferencias significativas, a el pronóstico del cambio terapéutico. Pero no quiere decir que estas no hay que hacer, solo quiere decir que esas ya están estudiadas y que esas se están estudiando. Entonces, las experiencias intrasesión del paciente que mejor predicen el éxito final de la terapia, se ha estudiado que los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los cambios cognitivos, los niveles de optimismo y la alianza terapéutica han demostrado estar significativamente relacionadas con el éxito de la terapia. ¿Okay? Entonces, trabajar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los cambios cognitivos, los niveles de optimismo y la alianza terapéutica están relacionados con cambios. Y lo que mayor predice el resultado global de la terapia son los cambios cognitivos y la fuerza de la alianza terapéutica hasta este momento. ¿Por qué? Y eso es importante. La terapia cognitivo-conductual ha tenido una historia de investigación muy larga, muchísimo más larga que otros modelos terapéuticos. Entonces no quiere decir que es mejor, quiere decir que hay mayores investigaciones y que las otras terapias en este momento están publicando y están generando investigación empírica, pero la que más fuerza empírica tiene en este momento son la terapia cognitivo-conductuales y los cambios cognitivos. Las investigaciones se han centrado sobre todo, se ha estudiado sobre todo en psicología, hemos estudiado la experiencia subjetiva del paciente, se está estudiando la experiencia subjetiva del paciente, también hay el estudio de factores de procesos que desde la perspectiva del paciente y del terapeuta explican el éxito de terapia y la investigación del papel de la alianza terapéutica. Todas estas son las investigaciones que están centrando los factores comunes y lo que la mayoría de personas en este momento están interesadas en entender y en saber. Las experiencias subjetivas de clientes y terapeutas en terapia, ya hablamos, pero los clientes experimentan como ayuda a entenderse a sí mismos, ser guiados, la autorreflexión, asumir responsabilidad, expresarse emocionalmente, un apoyo emocional profundo, una sensación de ser comprendidos. Las experiencias de los terapeutas de información, las experiencias que los terapeutas tenemos cuando recién empezamos, es ansiedad que va disminuyendo a través del tiempo. Y aunque todos los terapeutas muestran sentimientos de ansiedad, tanto al comenzar como al salir de una relación terapéutica, y eso ya habíamos hablado en otro momento, esto es para resumir un poco. También el éxito psicoterapéutico de las primeras sesiones es atribuido por los terapeutas a dos categorías básicas: a la conciencia positiva de su propia intervención, a considerar que ver que su propia intervención como algo positivo, y a cuánto colabora el paciente. Súper interesante porque les van preguntando a los terapeutas, estos son experimentos, investigaciones en que les van preguntando a los terapeutas
cómo se sintieron en la primera sesión y cuán colaborativo fue el paciente. Y lo que encontraron es correlaciones entre el desarrollo de terapia y los cambios terapéuticos y estas dos contestaciones. Entonces, aquellos que contestaban, me sentí seguro en terapia y mi paciente colaboraba, se relacionaban con mayor pronóstico, mejores pronósticos de terapia que aquellos que sentían que sus intervenciones no eran las adecuadas y que el paciente no colaboraba. En las investigaciones sobre relaciones terapéuticas se ha estudiado fundamentalmente de los factores comunes, se estudia la relación terapéutica, se estudia el impacto en el paciente de las autorrevelaciones, que ya hablamos, se estudia el manejo de los malentendidos entre el terapeuta y el paciente y se estudia el impacto de la relación terapéutica en los intervalos sin mejora. Son las investigaciones más amplias en este campo, en la relación terapéutica y en los factores comunes. Entonces, aquellos que tengan que hacer una tesis, un proyecto de fin de carrera, por ejemplo, como terapeutas, como psicólogos clínicos, pueden empezar a pensar sobre este tipo de investigaciones, si les interesa estudios de casos sobre este tipo de temas. Y esto ya hablamos, y ahora sí, fin.